Hace más de 2000 años, la península ibérica era el hogar de muchos pueblos diferentes. Cada uno hablaba su propio idioma. Los íberos, celtas, tartesios y otros vivían en distintas regiones, comunicándose de maneras completamente diferentes. Pero en el año 218 a.C., todo comenzó a cambiar. Los romanos llegaron durante la Segunda Guerra Púnica, trayendo consigo sus ejércitos, sus leyes, su cultura y su idioma, el latín. Al principio, el latín solo era hablado por los gobernantes, los soldados y los colonos romanos, pero con el tiempo, la gente local comenzó a adoptarlo. Sin embargo, no era el latín formal y refinado que usaban los estudiosos y poetas romanos. Era el latín vulgar, el idioma cotidiano de los comerciantes, campesinos y soldados. Era más simple, más flexible y cambiaba según la región. A medida que los romanos construían caminos, ciudades y redes comerciales, el latín se extendió por toda la península. Pero debido a las grandes diferencias entre regiones, el latín no evolucionó de la misma manera en todas partes. En el norte, donde la tierra era montañosa y aislada, el latín se mezcló con influencias celtas y vascas. En el sur, donde había más comercio con el resto del imperio, el latín permaneció más cercano a su forma original. Luego, en el siglo V d.C., el imperio romano colapsó. El mundo de habla latina, que antes estaba unificado, se fragmentó. En la península ibérica, diferentes regiones desarrollaron sus propias versiones del latín, y al mismo tiempo, nuevas influencias llegaron. Una de las más importantes provino de los visigodos, un pueblo germánico que conquistó la región. Adoptaron el latín, pero introdujeron nuevas palabras y pronunciaciones, dejando marcas pequeñas pero duraderas en el idioma. Pero la transformación más grande ocurrió en el año 711, cuando los musulmanes invadieron la península. Durante casi 800 años, el árabe se convirtió en un idioma clave en la ciencia, la cultura y la vida cotidiana. Ciudades como Córdoba y Toledo se convirtieron en centros de conocimiento, donde los eruditos escribieron sobre matemáticas, astronomía, medicina y filosofía. Gran parte de este conocimiento se compartía en árabe. Durante este período, miles de palabras árabes entraron en el latín hablado en la región. Incluso hoy en día, el español tiene muchas palabras que provienen directamente del árabe, como almohada, azúcar y naranja. Algunas estructuras gramaticales también fueron influenciadas por el árabe, aunque el idioma en sí mismo siguió basándose en el latín. Mientras tanto, en el norte de España, los reinos cristianos que nunca fueron conquistados por los musulmanes continuaron hablando una forma de latín vulgar. Con el tiempo, su forma de hablar cambió, evolucionando en distintos dialectos. Uno de estos dialectos, hablado en Castilla, comenzó a diferenciarse más de los demás. Al principio, el castellano era solo uno de muchos dialectos regionales. Pero a medida que los reinos cristianos recuperaban territorio de los musulmanes, el castellano se expandió más hacia el sur. Se convirtió en un idioma común para la administración, el comercio y la comunicación entre diferentes regiones. En el siglo XIII, el rey Alfonso el Sabio desempeñó un papel crucial en la formación del idioma español. Bajo su reinado, muchos textos importantes fueron traducidos al castellano, incluyendo obras científicas e históricas. Al escribir documentos oficiales en castellano en lugar de latín, Alfonso ayudó a estandarizar y elevar el idioma. Luego, en el año 1492, llegó un momento decisivo. España finalmente se unificó bajo los reyes católicos, el rey Fernando y la reina Isabela. El castellano fue declarado el idioma oficial del reino. Ese mismo año, Antonio de Nebrija publicó la primera gramática del idioma español, estableciendo reglas y estructuras para escribir y hablar. Y por supuesto, 1492, también fue el año en que Cristóbal Colón zarpó hacia las Américas. Con la expansión de España en el Nuevo Mundo, el castellano comenzó a extenderse por los continentes.
Con el tiempo, se mezcló con lenguas indígenas y absorbió nuevas palabras, formando las muchas variedades del español que escuchamos hoy. Ahora, más de 500 millones de personas hablan español en todo el mundo, en España, América Latina e incluso en partes de África y Asia. Ha evolucionado, cambiado y se ha adaptado a lo largo de los siglos, pero sus raíces permanecen en el latín vulgar que hablaban los romanos cuando llegaron a Iberia hace más de 2000 años. Y esa es la historia de cómo nació el idioma español, un idioma moldeado por la historia, la cultura y las voces de millones de personas a lo largo del tiempo. More than 2,000 years ago, the Iberian Peninsula was home to many different peoples, each speaking their own language. The Iberians, Celts, Tartessians, and others lived in various regions, communicating in ways that were completely different from one another. But in the year 218 BC, everything began to change. The Romans arrived during the Second Punic War, bringing with them their armies, their laws, their culture, and their language, Latin. At first, Latin was only spoken by the rulers, the soldiers, and the Roman settlers. But over time, the local people began to adopt it. However, this wasn't the formal, polished Latin used by Roman scholars and poets. This was vulgar Latin, the everyday language of merchants, farmers, and soldiers. It was simpler, more flexible, and changed depending on the region. As the Romans built roads, cities, and trade networks, Latin spread across the peninsula. But because the regions were so different from one another, Latin didn't evolve the same way everywhere. In the north, where the land was mountainous and isolated, Latin mixed with Celtic and Basque influences. In the south, where there was more trade with the rest of the empire, Latin remained closer to its original form. Then, in the 5th century AD, the Roman Empire collapsed. The once unified Latin-speaking world broke apart. In the Iberian Peninsula, different regions developed their own versions of Latin, and at the same time, new influences arrived. One of the most important came from the Visigoths, a Germanic people who conquered the region. They adopted Latin, but brought their own words and pronunciations, leaving small but lasting marks on the language. But the biggest transformation happened in the year 711. The Muslims invaded the peninsula. For nearly 800 years, Arabic became a key language in science, culture, and daily life. Cities like Córdoba and Toledo became centers of knowledge, where scholars wrote about mathematics, astronomy, medicine, and philosophy. Much of this knowledge was shared in Arabic. During this time, thousands of Arabic words entered the Latin spoken in the region. Even today, Spanish has many words that come directly from Arabic, like pillow, sugar, and orange. Some grammatical structures were also influenced by Arabic, though the language itself remained based on Latin. Meanwhile, in the north of Spain, the Christian kingdoms that had never been conquered by the Muslims continued speaking a form of vulgar Latin. Over time, the way they spoke changed, evolving into different dialects. One of these dialects, spoken in Castile, started to become more distinct from the others. At first, Castilian was just one of many regional dialects, but as the Christian kingdoms gradually reclaimed territory from the Muslims, Castilian spread further south. It became a common language for administration, trade, and communication between different regions. In the 13th century, King Alfonso el Sabio, also known as Alfonso the Wise, played a crucial role in shaping the Spanish language. Under his rule, many important texts were translated into Castilian, including scientific and historical works. By writing official documents in Castilian instead of Latin, Alfonso helped standardize and elevate the language. Then, in the year 1492, a turning point came. Spain was finally unified under the Catholic monarchs, Ferdinand and Isabella. Castilian was declared the official language of the kingdom. That same year, Antonio de Nebrija published the first ever grammar book of the Spanish language, setting rules and structure for writing and speaking. And of course, 1492 was also the year that Christopher Columbus set sail for the Americas. With Spain's expansion into the New World, Castilian Spanish began to spread across continents.
Over time, it mixed with indigenous languages and absorbed new words, forming the many varieties of Spanish we hear today. Now, more than 500 million people speak Spanish across the world, in Spain, Latin America, and even parts of Africa and Asia. It has evolved, changed, and adapted over centuries, but its roots remain in the vulgar Latin spoken by the Romans who arrived in Iberia more than 2,000 years ago. And that is the story of how the Spanish language was born, a language shaped by history, culture, and the voices of millions of people across time.